La Milicia Nacional Bolivariana en el Apure, la orden es guerra de todo el pueblo, en defensa de la soberanía y la tierra contra los grupos irregulares y terroristas que vienen de Colombia. Con 1000 combatientes, 1000 milicianos que ya están voluntarios formados en 22 unidades populares de defensa integral. Hola, ¿cómo están? Les damos una calurosa bienvenida a este canal de noticias internacionales de Venezuela hoy y arrancamos con información de primera mano, ya que se han registrado sistemas antitanques y sistemas por tierra, mar y aire en la frontera con Venezuela. Amigas y amigos, se están anticipando una operación para poderle dar fin al gobierno autoritario de Nicolás Maduro, un ejercicio militar que preocupa a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Se trata de una operación en donde a través de Colombia y los Estados Unidos se está mostrando toda su artillería para seguir con el plan en contra del gobierno madurista. Normalmente los dos gobiernos, Colombia y Venezuela, tenemos formas de comunicarnos. Ellos se niegan porque están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, yo. Realmente lo están consiguiendo, amigas y amigos. Están asustando a Nicolás Maduro y a todos sus funcionarios acusados de graves delitos. Y no solo esto, también han logrado asustar a la FARC y a la Fuerza Bolivariana. Así es, señoras y señores, se tratan de naves sofisticadas con tecnología capaz de rastrear los movimientos que realiza Nicolás Maduro en Miraflores y con el fin de desplegar los grupos ilegales que Maduro tiene en el estado de Apure. Se confirma que Maduro ya tiene listos los misiles al norte del país después de conocer que el gobierno de los Estados Unidos lo tiene totalmente rodeado. Por otra parte, les informamos que Nicolás Maduro no quiere que el mundo se dé cuenta de esta noticia, una cruda realidad que está viviendo Venezuela. Muchas personas salen a las calles a pedir un poco de agua y gasolina, ya que hace mucho tiempo no lo hay en Venezuela. Y como se pueden dar cuenta, esto preocupa mucho a nivel internacional. Así como lo oyen, señoras y señores, en este momento todos lo que piden ya es la inmediata expulsión del gobierno de Nicolás Maduro. Continuando con la información, afirman que hay presión de la Casa Blanca en Estados Unidos, ya que Joe Biden advierte que algo pasará muy pronto en Venezuela. Así como lo escuchan, el gobierno de los Estados Unidos anunció la caída del dirigente chavista Nicolás Maduro lo más pronto posible. Nicolás Maduro en Venezuela, a quien calificó directamente de dictador y acusó de estar causando un increíble sufrimiento al pueblo venezolano. Biden expresó claramente las medidas que tomaría en cuanto a Venezuela. El pueblo venezolano necesita nuestro apoyo para recuperar su democracia y reconstruir su país. El Comando Sur ya tiene listo toda la maquinaria por las fronteras de Venezuela y, como se pueden dar cuenta, tienen buques, aviones y helicópteros, inclusive hasta drones, y solamente se le espera la orden final del presidente Joe Biden. Estás viendo Noticias de Última Hora. Y en otras noticias, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, se refirió al respecto de los altercados entre los grupos ilegales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ejército venezolano en la frontera con Apure. Aseveró que su país está sumamente preocupado por la grave crisis que atraviesa Venezuela, que a su juicio también afecta a los venezolanos, pero también a toda la región. Durante una entrevista sometida con la Coordinadora Nacional de Venezuela, María Corina Machado Ramírez, alertó que la cúpula madurista dejó de ser un problema únicamente político para convertirse en una amenaza para toda la región, ya que supuestamente parte de una plataforma ilegal de sustancias psicoactivas. Pues la pregunta es si eso es suficiente. Yo creo que no. Yo creo que uno está hoy por hoy atendiendo las consecuencias, pero no estamos realmente atendiendo la causa. Me parece que las consecuencias seguirán siendo muy lamentables porque se ha ido degradando realmente la condición del pueblo venezolano. Yo he ido muchísimas veces, unas veces acompañada, otras veces acompañando al presidente, y otras veces sola a nuestra frontera, y en realidad la degradación desde el punto de vista humanitario es muy grande. Además de acabar con la democracia en Venezuela, no ha hecho otra cosa que alimentar organizaciones criminales para fortalecer el crimen organizado. El mundo debe responder el frente a una nación que ha promovido el tráfico de sustancias ilegales y el crimen organizado. Asimismo, afirmó que el madurismo ha transgredido todos los límites de Estado de Derecho y de la democracia. Por otra parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno autoritario de Nicolás Maduro, denunció que la comunidad internacional padece un problema de salud pública provocado por el auge del tráfico de sustancias ilegales en Colombia, un país en el que aseguró se incrementó la producción de dichas sustancias desde el inicio de la pandemia. Estoy obligada, como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a aclarar. Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos.
es un terrible, patético facsímil del fracaso. Es increíble que en medio de la pandemia, Colombia, primer productor de cocaína del mundo, haya incrementado su producción, convirtiéndose además en una situación de salud pública para la comunidad internacional aún más grave que la pandemia y perturbando los sistemas financieros internacionales. Es increíble que en medio de la pandemia, Colombia, primer productor de sustancias ilegales en el mundo, haya incrementado su producción, convirtiéndose esto además en una situación de salud pública, afirmó Delcy Rodríguez durante su intervención telemática en el plenario de jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre iberoamericana que tuvo lugar en el Principado del país europeo. La funcionaria también expresó que el tráfico de sustancias ilegales está perpetuando los sistemas financieros internacionales, al tiempo que reiteró la postura oficial de Venezuela, que ha dicho que se mantiene en una lucha constante para evitar que su territorio sea utilizado para la industria de sustancias ilícitas. Asimismo, una respuesta a la intervención del presidente colombiano Iván Duque, quien pidió ante el foro redoblar los esfuerzos para desalojar del poder a Nicolás Maduro, al que tachó de un opresor. Presidentes de la región rechazaron la presencia del gobierno autócrata de Nicolás Maduro en la cumbre iberoamericana y ya no tienen reconocimiento. Los presidentes de los países de la región rechazaron la presencia de Nicolás Maduro y su gobierno opresor en la cumbre iberoamericana número 27 en el Principado del país europeo. No debe ser interpretado como un reconocimiento tácito de nuestros países al régimen de Nicolás Maduro ni de sus representantes designados a esta conferencia. Cabe destacar que nuestros países no reconocen el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela y que a la fecha suman más de 50 los países en el mundo que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, calificó como no grata que se haya permitido la presencia de la dictadura en una cumbre de relevancia internacional. No puedo aceptar que se incorpore a la delegada o delegado de un gobierno que no cumple ni con la ética política ni con el buen gobierno, ni mucho menos el respeto de los derechos humanos, indicó por otra parte el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y se refirió en breves minutos a la grave crisis en Venezuela y aprovechó la oportunidad para reiterar su rechazo al gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Nosotros nos gusta hablar así, mirándolos a los ojos, por eso aprovechamos para decirle a Nicolás Maduro, o a quien lo ha venido a representar con firmeza, que debe abrir las puertas y las ventanas a la democracia. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a los gobiernos de Iberoamérica no desentender la crisis de Venezuela por la lucha de la pandemia y los convocó a que actúen para poner fin a esta grave situación. Es urgente que, en el caso particular de la República de Venezuela, veamos el fin de este gobierno. Un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición, señaló Iván Duque en su mensaje durante la reunión que se celebra en el Principado Europeo. Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio de los Santos, rechazó la presencia de la cúpula madurista en la cumbre iberoamericana de Estado y de Gobierno. Señaló también la preocupación por la grave crisis democrática y de derechos humanos que vive el país caribeño. Lamentamos la presencia de funcionarios del círculo de Nicolás Maduro en esta reunión, y nuestra presencia en este evento no implica reconocimiento alguno. Instamos a que dicho país vuelva al Estado de Derecho mediante elecciones libres y con todas las garantías. En la cumbre iberoamericana se reunieron países de América Latina, la península ibérica, a dar una respuesta común a la crisis derivada de la pandemia, a la financiación internacional, además a la crisis en Venezuela, que ha sido mencionada por diferentes mandatarios del mundo. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Así es, y continuamos con más noticias internacionales, señoras y señores. Nicolás Maduro pide clemencia, intenta negociar antes de ser derrocado. Miembros de partidos comunistas de Venezuela e incluso del partido PSUV y otras organizaciones están intentando negociar con los integrantes de grupos ilegales y algunos otros grupos rebeldes de Apure. La decisión se dio cuando la cúpula madurista discutió en Miraflores la consecuencia de lo que puede suceder por culpa de ese altercado, y una de esas consecuencias es la caída de Nicolás Maduro del poder. Es un hecho y algo muy posible, algo que están anticipando, una reunión con militantes del gobierno autócrata de Maduro que intentan comunicarse con esos sujetos para detener lo que está pasando, algo que apenas es una señal de que Nicolás Maduro está perdiendo la batalla, porque tiene que negociar con estos grupos, y para eso no va a ser una tarea fácil, y por supuesto es como si estuviera aceptando que ya perdió la batalla, y eso es lo que se está dando a entender, y no es el mejor momento para negociar, ya que Nicolás Maduro se encuentra en desventaja, pero tiene que hacerlo porque la otra alternativa es la caída de su poder.
poder. No se han relevado todavía las condiciones del acuerdo, ni siquiera se ha confirmado todavía que los integrantes de esos grupos vayan a aceptar el trato, porque estamos hablando de un negocio de millones de dólares y todo puede pasar sin importar si Estados Unidos haya financiado o no. Aparte, esos grupos podrían voltearse y buscar un mejor acuerdo con Maduro y los grupos ilegales. Y tal parece que eso es lo que intenta la cúpula madurista, pero podrían hacer esto. Los analistas en conflicto ven a Maduro en su peor momento. No estaba para negociar, sino todo lo contrario, estaba casi para obedecer y aceptar lo que él le ofrezca, pero recordemos que hay una pugna entre mafias, las que apoyan a Maduro y las que no. Las que no apoyan a Maduro son el problema del gobierno madurista. Los grupos ilegales se reunió con militantes venezolanos en Apure, supuestamente para buscar algún tipo de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero no todo se decide del lado de Maduro, sino que también tienen que negociar con los grupos rebeldes. Y Gentil Duarte es el dirigente más grande de los grupos ilegales, y entonces cuando la situación de este enfrentamiento en el estado de Apure estaba en lo peor, la Fuerza Armada Nacional, que tuvo varias bajas en sus oficiales, al igual que las FAES, tuvieron al final que retirarse. Desde entonces Gentil Duarte afirma que es verdad que este grupo sí estuvo comunicándose con algunos grupos rebeldes de Nicolás Maduro para ver si se podía lanzar algún tipo de puente, y supuestamente se hizo una reunión, pero por lo que sucede en el territorio de Apure es muy complicado, y por una parte estamos hablando de la presencia de 3 grupos ilegales con intereses multimillonarios, y esto por el control de la zona. Y mientras tanto, Padrino López también ha tenido varios enfrentamientos con el propio Nicolás Maduro, ya que este quiere involucrar a la FARC en este tipo de altercados, y le ha señalado que es una mala estrategia, ya que la misma FARC y todos los estamentos de seguridad militar estarían reclamándole a Padrino López de cómo es posible que nos envíen un futuro muy oscuro como es el de enfrentar a esos grupos que están entrenados en la selva de Venezuela. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Espero que el video te haya gustado. Si es así, dale un me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares para que estén informados de lo que pasa en Venezuela y el mundo. Nos vemos en otra ocasión. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela.